Chicos y chicas, os dejo este video tutorial con una breve explicación del método científico y sus etapas. ¿Qué es el método científico? Los seres humanos, movidos por la curiosidad y el ingenio, siempre han querido conocer el mundo que los rodea y las leyes que lo gobiernan. A partir del siglo XVII, se empezó a utilizar un método para poder dar una explicación científica a los fenómenos naturales observados. El método científico es el procedimiento que siguen las personas dedicadas a la ciencia para estudiar los problemas y llegar a conclusiones ciertas. Es decir, es la forma de trabajar y pensar que se utiliza para investigar los fenómenos naturales que se producen en la naturaleza. Generalmente, el método científico se basa en una serie de etapas presentes en casi todas las investigaciones científicas, y que son: primero, observación; segundo, búsqueda de información; tercero, elaboración de hipótesis; cuarto, experimentación; 5, análisis de los resultados; sexto, definición de leyes; séptimo, establecimiento de teorías y modelos; y la octava etapa, elaboración y publicación de un informe. Indicar que estas etapas no siempre se suceden en el mismo orden. Unas veces se sigue un método perfectamente organizado, como el indicado anteriormente, pero otros, los descubrimientos son fruto de la casualidad. Por tanto, la naturaleza del problema que se quiere investigar determina los pasos a seguir. A continuación vamos a describir brevemente cada una de estas etapas. La primera es la observación, que consiste en observar y analizar un objeto o un fenómeno que ocurre en la naturaleza a través de nuestros sentidos: la vista, el gusto, el tacto, el olfato o el oído. Vamos a identificar el problema y nos vamos a hacer preguntas sobre él. La segunda etapa es la búsqueda de información. Para ello vamos a recurrir a libros o publicaciones sobre el fenómeno observado. Para ello visitaremos bibliotecas, bien de centros escolares, de universidades o de organismos públicos o privados. Vamos a hacer uso de revistas especializadas. Vamos a hacer uso también de una potente herramienta que es Internet. Para ello visitaremos páginas web de universidades o centros de investigación. Y también podemos hacer uso de programas de radio y televisión, en los cuales se llevan a cabo entrevistas a científicos. La tercera etapa es la elaboración de hipótesis. Una hipótesis es una posible explicación razonable de un fenómeno observado, es decir, es una suposición sobre un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Las hipótesis pueden ser verdaderas o falsas. Para que una hipótesis científica sea válida, debe cumplir varias condiciones. Primero, tiene que referirse a una situación real. Segundo, tiene que ser enunciada de forma concreta y precisa. Y tiene que poder comprobarse experimentalmente, para luego nosotros saber si dicha hipótesis es verdadera o falsa. La cuarta etapa es la experimentación. Una vez enunciada una hipótesis, se debe comprobar si es cierta o falsa. Para ello, se diseñan experiencias cuyos resultados permitan confirmar o rechazar dicha hipótesis. En este caso, la experimentación consiste en repetir el fenómeno observado en condiciones controladas, para saber qué variables influyen en él y cómo lo hacen. Indicar que las variables pueden ser independientes, dependientes y controladas. La quinta etapa es el análisis de los resultados. Indicar que los científicos siempre toman nota minuciosa de todos los resultados que obtienen de sus experimentos y de sus observaciones, para posteriormente interpretar los resultados y ver si están de acuerdo con la hipótesis supuesta. Es decir, vamos a analizar todos los datos y resultados obtenidos en la fase de experimentación para poder saber si la hipótesis propuesta es correcta. En aquellos casos en los que se verifique que la hipótesis no es correcta, habría que buscar una nueva hipótesis y tendríamos que volver a diseñar nuevos experimentos. Con la experimentación obtenemos una gran cantidad de datos, por tanto hay que organizarlos. Se suelen organizar en tablas de datos o bien en gráficos de eje coordenada X, en diagrama de barra o en diagrama de sectores, por ejemplo. La sexta etapa es la definición de leyes. Una ley científica es el enunciado de una hipótesis que ha sido confirmada mediante distintas experiencias, mediante distintos experimentos.
la podemos expresar mediante una frase o mediante una fórmula matemática. Las leyes científicas pueden ser leyes cualitativas, son aquellas que vienen definidas únicamente por un enunciado verbal o escrito, pero no podemos expresarlas con números, como por ejemplo la ley de la inercia, que nos dice si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la fuerza resultante es cero, el cuerpo permanecerá en reposo con un movimiento rectilíneo y uniforme. Y luego tenemos las leyes cuantitativas, que son aquellas que se definen por un enunciado verbal o escrito y se pueden expresar también con números. Es decir, responden a un enunciado, a una fórmula matemática y a una representación gráfica. Por ejemplo, la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por él. Tenemos nuestro enunciado y tenemos nuestra expresión matemática, que V igual a I por R. Diferencia de potencial es igual a intensidad por la resistencia. La etapa número 7 es el establecimiento de teoría y modelos. Indicar que una teoría científica es una explicación a una serie de hechos demostrados mediante leyes científicas que permiten predecir fenómenos desconocidos. Toda teoría está formada por un conjunto de enunciados o pequeñas leyes llamados postulados que permiten explicar los fenómenos que nosotros observamos en la naturaleza. Las teorías deben ser revisadas continuamente y solo se van a considerar ciertas mientras no se produzca ningún otro descubrimiento o ningún otro hecho que contradiga dicha teoría. Las teorías nos van a permitir construir modelos que nos ayudan a entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Indicar que un modelo no es más que una representación gráfica o conceptual que nosotros vamos a usar para poder interpretar y explicar aquellos fenómenos que no podemos ver o son difíciles de imaginar. Por ejemplo, la representación de un átomo o bien la representación del interior de la Tierra. Y por último, la etapa final sería la elaboración y publicación de un informe. Cuando ya terminamos todas las etapas, todos los resultados, toda la información, todo el análisis que hacemos en el método científico, hay que presentarla en lo que se denomina un informe científico. El informe científico es clave para dar a conocer las investigaciones tanto a la sociedad como a la comunidad científica. El informe científico tiene que estar redactado de forma clara y precisa y debe ser original y aportar siempre algo nuevo. Generalmente, el informe científico consta de las siguientes partes. Una portada en la cual vamos a indicar el título y el nombre del autor o autores, un índice, un resumen, un abstract, el objetivo, los materiales y productos empleados, el procedimiento que hemos empleado para llevar a cabo nuestra investigación, la exposición de los resultados, unas conclusiones del estudio que hemos realizado y por último tenemos que indicar toda la bibliografía que hemos usado para recabar información y poder desarrollar nuestro informe científico. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y ayude a entender y comprender el método científico y sus etapas. Un saludo.